Hola, soy Ana Claudia Villarroel y esto es Cómo iniciar, ajustar y tener éxito con cualquier insulina basal. Vamos a considerar el uso de insulinoterapia en personas con diabetes tipo 2 en aquellos pacientes en donde la enfermedad ya tiene una larga data. Es completamente esperable que a partir del octavo o décimo año desde el diagnóstico de la diabetes, los pacientes puedan requerir el uso de insulina. También en pacientes con diabetes tipo 2 y hemoglobinas glicosiladas sobre 8%, a pesar de estar usando dos o más antidiabéticos no insulínicos. Quiero mencionar que este tratamiento puede ser en forma permanente o solo en forma transitoria. Por ejemplo, mientras intensificamos el tratamiento no insulínico. Lo que quiero decir es que voy a desmitificar esa afirmación en que una vez que se inicie el tratamiento con insulina, este no se va a retirar nunca más. Y también en aquellos pacientes al inicio del tratamiento cuando debutan con un síndrome diabético agudo muy sintomático. Las ventajas de usar insulina en las personas con diabetes tipo 2 es que es considerado el hipoglicemiante más potente, que no tiene contraindicaciones ni tampoco dosis máxima de administración. En cuanto a sus limitaciones, están el conocido riesgo de hipoglicemia y el triste aumento de peso. Dentro de los objetivos de la insulinoterapia están alcanzar las metas glicémicas individualizadas para cada paciente y disminuir las complicaciones asociadas a la hiperglicemia en los individuos en particular. Mi maestro de diabetología, el doctor Manuel García de los Ríos, Premio Nacional de Medicina del 2016, me decía siempre que iniciar insulinoterapia en cada paciente en particular es como recorrer un camino por primera vez. Y esa metáfora se ha seguido manteniendo vigente a través de todos mis años de ejercicio profesional. ¿Y qué es lo que hacemos habitualmente cuando nos enfrentamos en esta época actual a un camino por primera vez, cuando este es desconocido? Usamos una aplicación. Y lo que primero nos pregunta la aplicación es ¿a dónde vamos? Para definir destino en cada paciente, necesitamos definir claramente las metas de compensación en particular. Para esto, debemos evaluar la motivación de cada paciente, evaluar su nivel de hiperglicemia, evaluar la presencia de complicaciones crónicas microvasculares, evaluar la fragilidad particular de cada persona y tener muy claro cuál es el riesgo individual de hipoglicemia para evitarla a toda costa. Definir las metas de compensación habitualmente dependen de la edad del paciente. En aquellos individuos menores de 65 años adultos, el nivel de meta de hemoglobina glicosilada es bajo el 7%. Y si son más jóvenes y con bajo riesgo de hipoglicemia, entonces querremos que esta meta sea idealmente bajo 6,5. En cambio, en los adultos mayores sobre los 65 años, el nivel de meta de hemoglobina glicosilada lo elegiremos según el criterio de fragilidad y la estimación de sobrevida, pudiendo ser habitualmente algún nivel de hemoglobina glicosilada entre 7 y 8,5%, teniendo claro que nuestro principal objetivo es evitar las complicaciones agudas hiperglicémicas y por sobre todo minimizar el riesgo de hipoglicemia. Posteriormente, la aplicación nos va a preguntar cuál es la ruta que vamos a elegir, ofreciéndonos probablemente más de una. Y la que elegiremos va a depender habitualmente de cuál es el tipo de móvil que nosotros vamos a usar para recorrer este camino y qué tan pedregoso puede llegar a ser la ruta. En nuestro ámbito médico, nuestra elección se basa en usar insulinas humanas, habitualmente con vial y jeringa, o insulinas análogas, habitualmente en formato pen. Y lo pedregoso del camino está dado por la individualidad de cada paciente en cuanto a su nivel socioeconómico, su nivel de comprensión y su red de apoyo. Los tipos de insulinas basales existentes son habitualmente insulinas humanas, llamadas también NPH, que en realidad son de acción intermedia, o las insulinas análogas o análogos lentos o ultralentos, que habitualmente vienen en el formato pen. Estos son los nombres comerciales de todas las insulinas que consideramos basales que están disponibles en nuestro país. En cuanto a la farmacocinética de los distintos tipos de insulina, si comenzamos analizando la de la insulina NPH, podemos ver que esta se caracteriza por
esta acción farmacocinética con pico y valle, es decir, con este pico marcado de acción alrededor de la sexta hora después de la inyección y un cese de su acción cercano a la hora número 16 después de la inyección. Por lo tanto, cuando queremos cubrir las 24 horas, vamos a necesitar necesariamente colocarla en 2 dosis. Lo mismo ocurre con el análogo lento llamado Detemir, que está en la línea color celeste, en que también vemos que tiene un cierto nivel de pico un poco más larvado y posteriormente alcanza su valle y su término de acción cercano a la hora 22. Por lo tanto, también vamos a requerir 2 dosis probablemente para poder cubrir bien las 24 horas. En general, la farmacocinética de los análogos lentos de insulina se basa en minimizar esta acción de pico y valle tan marcado que tiene la insulina humana NPH. Para poder hacer una correcta elección, debemos tener en claro los siguientes puntos. La evidencia ha demostrado que en general no existe diferencia entre la potencia hipoglicemiante entre insulinas humanas y análogos lentos. Es decir, todos tienen la misma potencia para disminuir la glicemia. Lo que sí dice la evidencia es que las insulinas análogas tienen menor riesgo de hipoglicemia y contribuyen a disminuir la variabilidad glicémica en cada paciente. Como sugerencia de expertos, deberemos considerar usar análogos de insulina en pacientes adultos mayores, con larga data de la diabetes, en personas más bien delgadas y con antecedentes de hipoglicemias súbitas o sin prodromos. Una vez que hemos elegido cuál es la insulina que vamos a utilizar y que tenemos claras nuestras metas, entonces, ¿estamos listos? Vamos. Paso 1. Preiniciación. Si está muy seguro que su paciente va a requerir iniciar insulinoterapia, primero evalúe si es que está usando análogos de GLP-1. Y si no lo está, evalúe primero si es un buen candidato. Y si le parece así, inícielo, ya que probablemente puede alcanzar las metas de hemoglobina glicosilada con el uso de este medicamento y no necesitar una insulina basal todavía. Paso 2. Iniciación. Una vez elegida su insulina basal, inicie con 0,2 unidades por kilo día o con 10 unidades. Esto en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, se sugiere usar una menor dosis en pacientes frágiles o en aquellos con mayor riesgo de hipoglicemias. Si va a usar NPH o Detemir, puede iniciar en horario nocturno, es decir, cuando el paciente esté en su momento de acostarse, que es cercano a las 22 horas. De forma de dar una glicemia de ayuna normal para empezar el día y contribuir a que los antidiabéticos no insulínicos puedan ejercer su acción. O bien en 2 dosis, una matinal y otra nocturna, dividiendo la dosis calculada entre un 50% para la mañana y un 50% para la tarde. Si va a usar un análogo lento, debe iniciar una sola dosis siempre en horario matinal. Mantenga sus antidiabéticos no insulinas, del tipo de la metformina, de los análogos del GLP-1 o inhibidores del DPP-4 y los inhibidores de SGLT2. Siempre suspenda las sulfonilureas. Paso número 3. Titulación. Defina el valor meta para la glicemia de ayuno para cada paciente. Aumente 2 unidades o un 20% cada 3 días hasta llegar a la glicemia de ayuno que usted consideró meta, pero sin presencia de hipoglicemias en otros horarios del día. En caso de que tenga una hipoglicemia, primero busque la causa. Muchas veces esto tiene que ver con repasar la técnica de la inyección para encontrar errores de administración, habitualmente exceso de dosis, o bien tener algún tipo de problema que se deba corregir en cuanto al tratamiento no farmacológico. Si no hay nada que corregir, entonces reduzca la dosis entre un 10 a un 20%. Recuerde siempre compartir su viaje. El tratamiento exitoso de la diabetes cuando se requiere usar insulina y en todos sus aspectos siempre se ha considerado que debe ser multidisciplinario. Paso número 4. Evite la sobrevasalización. Debe sospechar que está sobrevasalizando a un paciente cuando esté en presencia de dosis de insulina por sobre 0,5 unidades por kilo al día.
También cuando existe una diferencia muy amplia entre la glicemia al acostarse y la glicemia de ayuno, siendo estas por sobre los 50 miligramos por decilitro, y o entre las glicemias pre y postprandiales, cuando las postprandiales son sobre 180 miligramos por decilitro. También en caso de aparecer hipoglicemias tanto con o sin prodromos, cuando existe una alta variabilidad glicémica, sobre todo en caso de utilizar insulina NPH o el análogo de TEMI, y cuando la hemoglobina glicosilada se mantiene sobre meta y usted está con dosis de insulina basal por sobre 0,3 unidades por kilo día. Se prefiere entonces revisar primero las indicaciones y el cumplimiento de las medidas no farmacológicas primero, antes de pensar que debemos continuar aumentando la dosis. Debemos evitar sobrevasalizar a los pacientes, ya que esto solo produce un gran aumento de peso y jamás lleva a que las hemoglobinas glicosiladas lleguen a la meta. Recuerde que en los pacientes, cuando ya está pasando las 0,3 unidades por kilo día, también puede faltar manejo de la resistencia a la insulina que se encuentra en los pacientes con diabetes tipo 2, y eso hace que se requiera mayor cantidad de insulina basal. Paso número 5. Si la hemoglobina glicosilada continúa todavía sobre meta, pese a todo lo que hemos iniciado, titulado y revisado para evitar la sobrevasalización, entonces frecuentemente esto va a significar que el paciente necesita agregar insulina de acción rápida o ultra rápida antes de una o más de una de las comidas del día. Siempre, nuevamente, a riesgo de sonar repetitiva, debe revisar su tratamiento no farmacológico, sobre todo lo referente a la hiperingesta de carbohidratos y o de productos industrializados, esos productos llenos de aditivos químicos. Plantee el uso de análogos de GLP-1 si no lo está usando, ya que muchas veces, previo a requerir insulinas prandiales, el agregar un análogo de GLP-1 a una insulina basal pudiera llevar la hemoglobina glicosilada a un nivel meta. Si está usando insulina NPH o insulina DTMIR en una sola dosis nocturna, pase entonces a doble dosis, dividiendo el 50% de la dosis total para la mañana y el 50% de la dosis total para la noche. En caso de que el paciente tenga un alto riesgo de hipoglicemia, como ocurre en personas delgadas, adultos mayores o con enfermedad renal crónica, use entonces el 80% de la dosis única de NPH o de DTMIR para el cálculo de la división de dosis. Si está usando análogos lentos, no queda más que agregar insulina prandial. Para terminar, les recuerdo las complicaciones de la insulinoterapia, las que es bueno y favorable poder compartir con el paciente de forma que no se preocupe ni le llame la atención en forma innecesaria. El edema transitorio, la presbiopenia transitoria, el aumento transitorio de los dolores polineuropáticos, las alergias que son principalmente en el sitio de la inyección, las lipodistrofias a largo plazo, lo que se soluciona corrigiendo y repasando la técnica de inyección, y el aumento de peso. Sin más que decir, me despido.